Hola amigos y hermanos en Cristo Jesús. Les doy la bienvenida a una nueva enseñanza y quiero ser breve en esta enseñanza y quiero que vayamos rápidamente al libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan capítulo 14, versículo 27. La agitación pública y personal es una realidad que marca este mundo caído. Tal vez esa inquietud se vea con más claridad en el ámbito internacional, con los conflictos y guerras entre naciones. Hace muchos años los historiadores calcularon que en los 3500 años anteriores se han visto alrededor de 300 años menos de paz. También se ha estimado que en los últimos 5 milenios y medio se han roto más de 8000 tratados de paz y se han peleado más de 14000 guerras, con un total cercano a 4 millones de bajas, aunque siempre ha habido ilusiones de paz global. Este mundo continuará fracasando en el esfuerzo por alcanzar esa meta evasiva. Por supuesto, el concepto de paz es mucho más amplio que solo reino de la armonía social internacional. Las personas quieren paz en sus vidas personales, alivio de las presiones y problemas implacables que cada día trae. El lenguaje de paz llena las conversaciones. Las personas buscan refrescar con paz y tranquilidad del estruendo de la vida. Se les dice que hagan las paces con su pasado. Esperan que la policía local mantenga la paz y detenga a los que la perturban. Aun cuando termina esta vida, el concepto de descansar en paz en un lugar tan común que se ha vuelto sinónimo de la muerte. Tristemente, aunque las personas la persiguen toda la vida, no tienen ni idea de cómo encontrar la paz verdadera por sí mismos. Quienes la buscan en las cosas temporales, como el cambio social, la estabilidad económica o alguna experiencia recreativa, siempre se desilusionan. Solo la palabra de Dios puede hablarnos con autoridad de la relación que produce paz duradera. El Antiguo y el Nuevo Testamento subrayan la fuente y carácter divino de la paz verdadera. Uno de los términos teológicos más importantes en el Antiguo Testamento es la palabra shalom, paz. La palabra, que aparece unas 250 veces, se usaba en ocasiones para saludar. En Jueces 19:21, en Jueces 19:20, Primera de Samuel 25:6, como en el hebreo moderno, shalom puede también referirse a la ausencia de disputas entre personas. Génesis 26:29, naciones. Primera de Reyes 4:24, y entre Dios y el hombre. Salmos 85:8. La verdadera paz bíblica no depende de las circunstancias de la vida. Está por encima de esas cosas. El estado tranquilo de la mente, de un alma confiada en su salvación por medio de Cristo, luego no teme nada de Dios y está contenta con sus posesiones terrenales, cualquiera que sean.
Ese tipo de paz caracterizaba al apóstol Pablo, quien escribió: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todos estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como padecer necesidad. Filipenses 4, 11 y 12. Pablo seguía calmado y en paz en medio de las circunstancias más complicadas, como estar encarcelado, Hechos 16, 23 al 25, ser atacado por una turba violenta, Hechos 21, 30 al 39, o estar atrapado en una tormenta en medio del mar, Hechos 27, 21 al 25. La humanidad define la paz principalmente en términos negativos. Por ejemplo, en algunos idiomas la palabra paz significa no tener problemas, no tener preocupaciones, reposo del corazón. La paz para la mayoría de las personas significa ausencia de guerras, contiendas, riñas, desacuerdos, hostilidades o disturbios. La consideran liberación, ausencia de algún conflicto externo y de toda confusión interna cuyo resultado sea perturbar la tranquilidad del estado mental. Pero tal comprensión de la paz es incompleta, porque la paz verdadera es mucho más que solo ausencia de conflictos. Los incrédulos no pueden encontrar la paz porque no cuentan con una definición adecuada. No entienden qué buscan y por ello no buscan en el lugar adecuado. Solo hay una fuente de paz verdadera, como lo revela esta verdad simple y profunda. El escenario donde se produce esta promesa magnífica es el aposento alto en la noche antes de la muerte de Cristo. El Señor, sabiendo que sus discípulos estaban con el corazón hecho pedazos porque Él los dejaba, les dio un mensaje de despedida consolador y esperanzador. Como se indicó en el capítulo anterior, Jesús les prometió que por la morada del Espíritu Santo en ellos, Él continuaría estando en ellos, y así también el Padre y la verdad. Ese legado maravilloso cambiaría en gozo eterno el pesar temporal de los discípulos por la muerte del Señor. También sería la base de la paz sobrenatural que les prometió. Esta declaración breve que hizo Cristo Jesús refleja 4 características de paz divina. Número 1, su naturaleza. 2, su fuente. 3, el contraste. Y 4, su resultado. Y como primer punto veremos la naturaleza de la paz. La paz os dejo. 14:27. Objetivamente, la paz en el Nuevo Testamento tiene que ver con la situación de la persona ante Dios. Subjetivamente, con la experiencia resultante de paz en la vida diaria del creyente. Por supuesto, la paz con Dios es el cimiento sobre el cual tiene base las demás formas de paz. Si no hay paz con Dios, entonces no puede haber paz verdadera en la vida. Así, la paz objetiva es un prerequisito para la paz subjetiva, y la persona no salva no puede disfrutar de ninguna de las dos. Desde la rebelión de Adán y Eva en Génesis 3, la raza humana ha estado en guerra con Dios. Todos violan su ley santa y niegan la gloria, por lo tanto son sus enemigos. La Biblia llama pecado a esta rebelión y declara que todos los seres humanos con la
excepción del Señor Jesucristo, son pecadores. Romanos 3:23. Desde nacimiento, todo hombre o mujer se opone a Dios, tanto por herencia. Romanos 5:18. Salmos 51:5 y 58:3. Como por elección personal. Romanos 3:18. Nadie es neutral, porque como Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11:23. En Génesis 8:21, el comentario de Dios sobre su creación caída fue: el hombre es malo desde su juventud. También comparemos Job 15:14. De este modo, habiéndose opuesto a la ley de Dios, los humanos enfrentan inevitablemente su ira y la pena del castigo eterno. La humanidad odia a Dios y todos los que son parte del sistema del mundo no pueden estar en paz con Él. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. La buena noticia, y esto es lo que he repetido en varias ocasiones, esto es lo que me gusta. La buena noticia es que los enemigos de Dios pueden reconciliarse con Él para disfrutar la paz eterna con Él por medio de la fe en Jesucristo. Porque a través de Él Dios ha escogido reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. En Romanos 5:1, Pablo escribió: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quienes confían en Cristo están reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, porque Él pagó la pena por el pecado en la cruz. En el momento de la justificación, la rebelión termina, se perdonan todos los pecados y los enemigos se vuelven hijos de Dios. Como resultado, quienes antes se ocupaban de la carne, que es la muerte, ahora se ocupan del espíritu, que es vida y paz. Romanos 8:6. Así Pablo llamó al evangelio el evangelio de la paz. Efesios 6:15. Porque es las buenas noticias de cómo pueden por medio de Cristo estar en paz con Dios los pecadores rebeldes. El sacrificio de Jesucristo para satisfacer la santidad de Dios era necesario para establecer la paz entre los hombres pecadores y el Dios santo. Pues la justicia y la paz están ligadas de modo inseparable. Comparemos Salmo 85:10. Dios requiere el pago del castigo cuando los pecadores violan su ley, porque Él es santo y justo. Dios puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo, porque el sacrificio de Cristo satisfizo plenamente las exigencias de la justicia divina. Aunque Cristo era perfectamente justo, recibió el castigo en lugar de todos los que creen, de modo que quienes creen en Él por medio de la fe se pueden tratar como si fueran perfectamente justos. Así, por medio de la expiación sustitutiva de Cristo y la imputación de su justicia sobre los pecadores humanos, 2 Corintios 5:21, los enemigos de Dios pueden convertirse en sus amigos. Santiago 2:23. Esa paz objetiva de la justificación produce una paz experimentada. No es paz con Dios, sino la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo cual requiere decir que trasciende la comprensión. La paz experimentada es parte esencial de la vida cristiana. Pablo escribió:
el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Después el apóstol añadió esta bendición semejante al final de Segunda de Tesalonicenses. El mismo Señor de paz os dé siempre paz. En toda manera, el Señor sea con todos vosotros. Segunda de Tesalonicenses 3:16. La paz es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Dada por el Consolador que Cristo envió para habitar en su pueblo. Y con esto quiero ir a nuestro segundo punto, la fuente de la paz. Mi paz os doy. 14:27. Dios es la única fuente de toda la paz verdadera, porque Él es Dios de paz. Romanos 15:33. De ahí que Jesús haya dicho, mi paz os doy, como ocurre en todas las bendiciones de la vida cristiana. La paz viene de las tres personas de la Trinidad. El saludo comúnmente repetido en las epístolas del Nuevo Testamento, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Romanos 1:7. Primera de Corintios 1:3. Cristo llamó su paz a esa paz. Es la misma paz que lo mantuvo en calma frente a la burla, el desdén, la hostilidad, el odio, la traición y la muerte. La paz de Cristo provee a los cristianos de serenidad y libertad frente a las preocupaciones y ansiedades que no queden afectadas por las circunstancias difíciles de la vida. Los creyentes hacen bien fijar los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solo cuando miramos a Cristo podemos encontrar paz y tener confianza en medio de cualquier dificultad. Tercer punto, el contraste de la paz. Yo no os la doy como el mundo la da. En el sentido más verdadero, la paz real no se encuentra en el mundo. Las personas impías de un mundo impío son enemigos de Dios por naturaleza y están en un estado de confusión resultante. El mundo solo ofrece una experiencia de tranquilidad momentánea y fugaz por medio de la indulgencia propia, el materialismo, el amor, el romance, el abuso de drogas, las falsas religiones, la psicoterapia o una hueste de otros placebos. Pero la paz falsa del mundo en realidad es la dicha de la ignorancia. Si los incrédulos entendieran la ira de Dios y el tormento eterno, agonizante y sin alivio que les espera en el infierno, no disfrutarían nunca, ni siquiera un momento, de esa paz en sus vidas. La Biblia enfatiza repetidamente y repetidas veces que la paz del mundo es inadecuada. No hay paz para el malvado, dice el Señor en Isaías 48:22. Y en Isaías 57:21, el profeta se hizo eco de las palabras del Señor. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En Jeremías 6:14, Dios censuró a los falsos profetas que curan la herida de su pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jesús se lamentó sobre Jerusalén. Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, no que es para tu paz, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Lucas 19:42. El apóstol Pablo escribió sobre los incrédulos que no conocieron caminos de paz. Romanos 3:17. Al final de los tiempos, cuando los incrédulos
Cuando la incredulidad digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La paz del mundo solo es una ilusión. La paz basada en las circunstancias positivas temporales o el escapismo ignorante no es paz auténtica en lo absoluto. La razón por la cual las personas carecen de paz no es emocional, psicológica, circunstancial, sino teológica. Como ya se dijo en este capítulo, solo quienes conocen a Jesucristo pueden tener paz con Dios y por ende experimentar la paz verdadera en esta vida. Y como cuarto y último punto, tenemos el resultado de la paz. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Después de prometer paz a sus discípulos, Jesucristo repitió su mandamiento de no permitir que se turbe su corazón ni tengan miedo. La Biblia enseña que los cristianos son responsables de apropiarse de las promesas de Dios. El Espíritu Santo habita en los creyentes y les da poder, pero ellos por su parte deben llenarse del Espíritu y caminar en él. A los cristianos se les ha dado vida eterna. En respuesta a ellos deben considerarse muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Y presentarse ellos mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Entonces, ¿cómo es que ocurre con todas las promesas de Dios? ¿Cómo sucede eso? Es responsabilidad de los creyentes apropiarse de las promesas de paz de Cristo. El Salmo 34:14 manda al pueblo de Dios buscar la paz y seguirla. Mientras el Salmo 119, 165 declara: mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. No hay para ellos tropiezo. De modo semejante, Isaías 26:3 revela que Dios guarda en completa paz a quienes confían en Él categóricamente. E Isaías 32:17 enlaza la experiencia de la paz con vivir una vida justa. Pablo instruyó a Timoteo a ir en pos de la paz. 2 Timoteo 2:22. Pedro exhortó así a sus lectores, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensibles en paz. 2 Pedro 3:14. Santiago también relaciona la paz con una vida piadosa cuando escribió: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3:17 y 18. De hecho, una forma en que Dios produce paz en nuestras vidas es cuando nos amonesta. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido justificados. Hebreos 12:11. En el Sermón del Monte, Jesús señaló que no debemos permitir que el temor y la preocupación corroan la experiencia de la paz divina en nosotros. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más
por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas, mas buscad primero, ahí está la clave, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6, 25 al 34. Dios ha perdonado el pasado, ha provisto para el presente y garantiza el futuro, quitando así todo lo que trata con la paz del creyente. Aplicando este principio a las circunstancias más difíciles del apóstol Pablo, él mismo escribió a los Corintios: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, porque esta leve tribulación momentáneamente produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda Corintios 4, 8 al 9 y 17 al 18. Las buenas nuevas del Evangelio son que la guerra entre Dios y el hombre pecador puede terminar, pues el tratado que acabó dicha guerra se compró con la sangre de Jesucristo. La paz experimentada resultante se vuelve un principio que controla y guía la vida de todo creyente. En Colosenses 3:15, Pablo exhortó a los cristianos, y la paz de Dios gobierne en vuestro corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sé agradecidos. Y con esto, hermanos, quiero terminar diciendo que busquemos esa paz que solo Dios puede darnos por medio de su Hijo, quien a su tiempo murió por todos los pecadores, como tú y como yo, y que esa misma paz nos mantenga firmes en días como los nuestros, días peligrosos. Y que Dios nos perdone y que Dios nos bendiga a todos.